Podría quedarme con sus obras, señora, pero una sola mirada cambió el corazón de la millonaria para siempre. En el restaurante más lujoso y exclusivo de Madrid, una mujer de inmensa fortuna disfrutaba de una elegante cena cuando ocurrió un encuentro inesperado que alteraría su vida, y la nuestra, para siempre. Un hombre desaliñado, evidentemente sin hogar, con un bebé acurrucado entre sus brazos, se arrodilló lentamente junto a su opulenta mesa. «Por favor, ¿podría darme lo que no va a comer, señora?», murmuró, con una voz quebrada por la vergüenza y la desesperación. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los del bebé, de no más de 3 meses de edad, un escalofrío recorrió su espalda. Había algo inquietantemente familiar en esos ojos. Algo que le cortó la respiración. Ya los había visto antes. Lo que sucedió después desafiaría todo lo que creemos sobre la compasión, el destino y las conexiones humanas. Era una fría noche de diciembre en la bulliciosa capital española. La lluvia golpeaba los altos ventanales del restaurante como dedos del destino llamando a la puerta. Afuera, el Palacio Real brillaba a lo lejos como una joya bajo la tormenta. Dentro, la élite madrileña cenaba en un silencio refinado, sin saber que algo extraordinario estaba a punto de romper su burbuja privilegiada. En una de las mesas se encontraba Valentina Ruiz, de 34 años, heredera única de un imperio farmacéutico valorado en 800 millones de euros. Cortaba con delicadeza su risotto con trufas, con un gesto automático, su rostro completamente inexpresivo. En apariencia, su vida resplandecía como el vino en su copa de cristal, villas en la costa de Marbella, escapadas en yate por el Mediterráneo, invitaciones a las fiestas más exclusivas. Pero bajo ese brillante exterior se escondía un abismo. Durante 5 años, Valentina había cargado con un vacío que se expandía cada día más. Tras un tratamiento de quimioterapia, los médicos le habían dado un diagnóstico helado. «Señora Ruiz, lo lamentamos, pero ya no podrá tener hijos. Ya había sufrido la pérdida más devastadora que un ser humano puede soportar. Su único hijo, Miguel, había muerto de leucemia con solo 3 años. Desde entonces, cada niño que veía por la calle era como una herida abierta, una punzada cruel que le recordaba el amor que había perdido. Aquella noche, mientras saboreaba un vino Rioja de la cosecha del 98, las grandes puertas de roble del restaurante se abrieron con un crujido. Un hombre entró, desaliñado, la ropa desgastada, su aliento visible en el aire frío. En sus brazos, un pequeño bulto envuelto en mantas raídas. El maitre, visiblemente incómodo, se acercó con el ceño fruncido. «Señor, lo siento, aquí no puede estar. Le ruego que se retire». La respuesta del hombre fue un susurro cargado de desesperación. «Solo necesito un poco de leche. Para mi bebé». Valentina levantó la mirada. Y en ese instante, el ambiente cambió. Las conversaciones se detuvieron. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Todas las miradas se dirigieron a la escena incómoda que había interrumpido el ambiente impecable. Se llamaba Marcos Blanco, un hombre de 38 años cuya historia trágica se leía en cada arruga de su rostro agotado. Había sido un prometedor ingeniero, pero el colapso económico de España lo había arrasado. Todo se vino abajo en cadena: el empleo, la hipoteca, su hogar. Su esposa, Sara, había fallecido trágicamente al dar a luz a su hijo, Lucas, apenas 3 meses antes. No pudieron pagar el tratamiento médico que ella necesitaba. Solo le quedaban los recuerdos. Y el bebé que ahora protegía con lo poco que le quedaba de fuerza. Vivía en las calles heladas de Madrid, aferrado a Lucas como su única razón para seguir adelante. «¿Podría quedarme con lo que le sobre, señora?», repitió, arrodillado junto a la mesa de Valentina, la voz temblorosa, el orgullo hecho pedazos, pero el amor por su hijo intacto. Valentina bajó la mirada hacia el bebé. Y en un instante, su mundo se derrumbó. Esos ojos claros, azul cristalino. Esos rizos castaños. Esa pequeña nariz respingona. Era como si Miguel hubiese regresado, mirándola otra vez desde los brazos de un desconocido. Tragó saliva, la voz apenas un susurro tembloroso. «¿Hace cuánto que no comes bien?». «3 días para mí», confesó Marcos.
Lucas tomó su último biberón esta mañana. El gerente del restaurante se acercó de nuevo, con el ceño aún más fruncido. Señora Ruiz, ¿desea que llame a seguridad? Valentina se puso de pie lentamente, con una determinación que no sentía desde hacía años. No, llévenos a un salón privado. De inmediato. Los comensales de alta sociedad murmuraban escandalizados. Algunos movían la cabeza con desaprobación. Otros miraban con abierta indignación. Pero a Valentina ya no le importaban las apariencias. Estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. En un salón privado, suavemente iluminado por velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de mármol, Valentina observaba en silencio mientras Marcos alimentaba al pequeño Lucas con un biberón caliente. El bebé bebía con ansias, como si supiera que cada gota podía ser la última. ¿Cómo se llama tu hijo?, preguntó tras una pausa larga. Lucas. Como mi padre. Es hermoso, murmuró Valentina. Me recuerda a alguien que conocí. A alguien muy especial. Marcos levantó la mirada, desconfiado pero sin hostilidad. Señora, no busco lástima. Solo quiero que mi hijo no pase hambre. Lo entiendo, respondió Valentina con voz suave. Pero por favor, cuéntame tu historia. Necesito saber. Y así, con palabras quebradas por la emoción, Marcos le narró todo, desde su ascenso meteórico en el mundo de la ingeniería hasta el día en que la recesión se lo arrebató todo. Habló de Sara, el amor de su vida, de su hogar soñado, de la boda planeada, de la felicidad de esperar a su primer hijo. Todo estaba planificado, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Y entonces, como un terremoto, llegó la crisis. Perdí el empleo. Perdimos la casa. Y después, murió Sara, dando a luz a Lucas. Valentina escuchó en silencio, con los ojos humedecidos. ¿Y ahora? ¿Dónde están viviendo? Bajo el puente de Segovia. Hace frío. Lucas siempre tiene frío. Siempre tiene hambre. Hago lo que puedo, pero... Su voz se quebró. Ya no sé cuánto más podré protegerlo. Cada palabra le dolía como si la hubiera pronunciado ella misma. La angustia. La impotencia. La culpa. ¿Por qué no pediste ayuda a los servicios sociales?, preguntó suavemente. Marcos soltó una risa amarga. Lo hice. Su solución fue quitármelo. Dijeron que no soy apto. Valentina lo miró con el corazón latiendo con fuerza. En su dolor, vio reflejado el suyo. Ya no era la mujer poderosa y rica. Era solo una madre rota, buscando sentido, anhelando redención. Sé que soy capaz de criarlo, incluso con la vida que tengo ahora. Pero tú, ¿qué estás dispuesto a hacer? Marcos sostenía a su hijo con fuerza contra el pecho, envolviéndolo con los brazos en un abrazo feroz, el tipo de abrazo que solo un padre desesperado puede ofrecer. Prefiero morir antes que perderlo, dijo con una voz que mezclaba firmeza y temblor. Lucas es lo único que me queda de Sara. En ese instante, Valentina vio en él algo dolorosamente conocido, su miedo, su entrega total, su dolor incalculable. Se reconoció a sí misma en su mirada. Ese tipo de sufrimiento silencioso que solo comprende quien ha perdido a un hijo. ¿Y si te ofreciera un trabajo?, preguntó ella con suavidad, casi con cautela. Marcos la miró como si acabara de escuchar una locura, como si ella hablara en otro idioma. ¿Un trabajo? ¿A mí?, dijo incrédulo. Sí, soy la dueña de Ruiz Farmacéuticos. En este momento, estamos buscando un ingeniero para el Departamento de Investigación y Desarrollo. Marcos parpadeó, tratando de asimilar lo que acababa de oír. Pero, llevo más de 2 años sin trabajar. No solo estoy desempleado. Estoy sin techo. Personas como yo no tienen segundas oportunidades en empresas como la suya. Valentina se volvió hacia la ventana, observando cómo la lluvia recorría el vidrio como lágrimas silenciosas cayendo sobre Madrid. No eres simplemente alguien como tú, Marcos. Eres un padre que haría cualquier cosa por su hijo. Y para mí, eso vale más que cualquier currículum.
Él negó con la cabeza lentamente, aún incrédulo. Lo siento, pero no puedo aceptar caridad. Quizás no tenga nada, pero todavía me queda algo de orgullo. Valentina lo miró directamente, esta vez con la voz más baja, más humana. Esto no es caridad. Es lo justo. Es justicia. Respiró hondo, y dejó salir una verdad que llevaba años sepultada. Hace 5 años perdí a mi único hijo, Miguel. Leucemia. Tenía solo 3 años. Sus palabras flotaron en el aire como cristales rotos, llenas de un peso imposible de sostener. Desde entonces, no ha pasado un solo día sin que me pregunte por qué. ¿Por qué Dios se llevó lo único que verdaderamente amaba? El rostro endurecido de Marcos se ablandó, tocado por el dolor ajeno. Lo siento muchísimo, murmuró con sinceridad. Valentina apartó la mirada para secarse una lágrima, y luego volvió a mirarlo, esta vez con una emoción que ya no podía contener. Pero esta noche por fin entendí algo. Miguel no murió para castigarme. Murió para guiarme, para llevarme a ti, a Lucas. Se acercó al bebé que dormía profundamente, y lo miró con una ternura que hacía años creía haber perdido. Tu hijo tiene los ojos de Miguel, ese mismo brillo inocente, esa sonrisa pequeña y dulce. Incluso mueve las manitas como él. Su voz se quebró. Déjame ayudarlo. Déjame ofrecerle a Lucas la vida que no pude darle a mi propio hijo, una vida llena de amor, seguridad y oportunidades. Marcos abrazó a Lucas aún más fuerte, luchando por contener las lágrimas que le ardían en los ojos. ¿Y si esto sale mal?, preguntó. ¿Y si te fallo? ¿Si te decepciono? Valentina le regaló una sonrisa tranquila. Entonces al menos sabré que intenté hacer algo bueno, algo correcto. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien los estaba escuchando. Desde una puerta entreabierta, en completo silencio. ¿Te está gustando esta historia? Dale like y suscríbete para más relatos como este. Ahora volvamos. El que espiaba no era un desconocido. Era alguien con mucho que perder si Marcos se convertía en alguien importante para Valentina. Ricardo Ruiz, su hermano menor. Ricardo había construido toda su vida sobre una única expectativa: heredar el imperio familiar cuando Valentina, sin hijos ni sucesores, ya no estuviera. Había esperado con paciencia fría durante años, seguro de que ese momento llegaría. Pero al ver a su hermana salir del restaurante con un bebé en brazos y un desconocido a su lado, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¡Maldita sea!, siseó entre dientes desde su mesa, apretando la copa de champán con tanta fuerza que casi la rompe. ¿Qué demonios cree que está haciendo? A la mañana siguiente, Ricardo irrumpió en la oficina de Valentina como una tormenta a punto de estallar. Has perdido completamente la cabeza. ¿Contrataste a ese vagabundo asqueroso? Valentina ni siquiera levantó la vista de los papeles. Contraté a un ingeniero competente. Fin de la discusión. Ricardo se inclinó sobre su escritorio, su voz como una cuchilla afilada. Hablemos con claridad, Valentina. Tú y yo sabemos que no puedes tener hijos. Y cuando mueras, todo esto, la empresa, el legado, será mío. Ella levantó la mirada, su voz era hielo puro. Tal vez las cosas estén por cambiar. Ricardo golpeó el escritorio con ambas manos, ya sin contener su rabia. ¿De qué demonios estás hablando? Estoy pensando en adoptar a Lucas, dijo ella, con una calma que lo descolocó. En ese instante, el mundo de Ricardo se derrumbó como un castillo de naipes. Todos sus planes, todas sus expectativas, se desplomaron. No puedes. Estás soltera. Tienes problemas de salud. Valentina se incorporó lentamente, con una presencia que imponía respeto. Soy rica, soy influyente, tengo poder, y, más importante aún, tengo determinación. Y personas como yo logran lo que se proponen. Ricardo salió de la oficina hecho una furia, pero su rabia pronto se transformó en estrategia. Esa misma noche, levantó el teléfono y llamó a su detective privado. Investiga a Marcos Blanco. Quiero saber todo sobre él.
Tiene que haber algo turbio en su pasado. Ningún pobre es completamente inocente. El detective dudó un instante. ¿Y si resulta estar limpio? La sonrisa de Ricardo fue pura veneno. Entonces lo inventamos. Lo fabricamos. El dinero. Puede comprar cualquier cosa, cuando la verdad puede comprarse en cualquier forma. Habían pasado apenas 3 semanas, y la transformación en la vida de Marcos parecía sacada de un cuento de hadas. Gracias a la intervención de Valentina, ahora vivía en un apartamento moderno y elegantemente amueblado en pleno corazón de Madrid. Sus ropas gastadas y sucias habían sido reemplazadas por trajes de diseñador, zapatos nuevos y, por encima de todo, había recuperado algo que creía perdido para siempre: su dignidad. En su nuevo empleo, Marcos demostraba día tras día que su inteligencia, sus capacidades y su pasión no se habían extinguido bajo el peso de la miseria. Aunque su espíritu había sido golpeado, no había sido destruido. Durante una importante reunión ejecutiva en Ruiz Farmacéuticos, Valentina no dudó en alabarlo públicamente. Tu propuesta para el nuevo analgésico es sencillamente revolucionaria, dijo con admiración. Tiene el potencial de cambiar por completo el mercado farmacéutico. Marcos, sorprendido, se sonrojó como un adolescente. Siempre soñé con usar mis conocimientos para ayudar de verdad a quienes sufren, respondió con humildad. Valentina le sonrió con calidez. ¿Así como Lucas te ayudó a no rendirte cuando todo parecía perdido? Él asintió, con sinceridad profunda. Exactamente. Él es mi razón de ser, mi ancla, mi impulso para seguir adelante. Cada noche, sin excepción, Valentina visitaba el apartamento de Marcos y Lucas. Aquel hogar se había convertido para ella en un refugio, un santuario emocional al que regresaba como si cada momento allí fuera un ritual sagrado. Se sentaba en silencio y observaba cómo padre e hijo jugaban, reían, compartían. Y en cada visita, sentía florecer en su pecho una calidez que creía apagada desde la muerte de Miguel. Una noche tranquila, mientras Lucas balbuceaba sentado en el regazo de Marcos, Valentina preguntó con delicadeza: ¿Puedo cargarlo un ratito? Su voz era suave, y sus ojos brillaban con el anhelo mudo de alguien cuyos brazos habían estado vacíos por demasiado tiempo. Sin dudarlo, Marcos colocó al bebé en los brazos de Valentina. Ella lo acunó y comenzó a tararear una canción de cuna, la misma melodía que solía cantarle a Miguel. El efecto fue inmediato. Lucas se relajó completamente y se quedó dormido, como si su alma reconociera, más allá de la memoria, ese amor maternal absoluto. Pasaron unos minutos en silencio, y entonces Valentina, con un tono aparentemente casual pero cargado de intención, preguntó: ¿Alguna vez has pensado en volver a casarte? Marcos la miró y esbozó una sonrisa cansada. ¿Quién querría un hombre como yo? Viudo, sin dinero, con un hijo a cuestas y 1000 cicatrices. Valentina curvó los labios en una sonrisa misteriosa y segura. Te sorprenderías. Esa noche, ya acostado, Marcos sintió que algo se removía dentro de él. Una emoción antigua, que no se atrevía a nombrar desde hacía años. Lo que sentía por Valentina ya no era solo gratitud. Era algo más profundo, más puro y más aterrador. Pero a la mañana siguiente, su recién encontrada felicidad fue aplastada como cristal roto contra el suelo. Exactamente a las 8 a.m., el teléfono sonó con la urgencia de una alarma de incendio. ¿Marcos Blanco? La voz al otro lado era fría, seca, con tono de autoridad. Sí, soy yo. Le habla el inspector Fernández, de la Policía de Madrid. Debe presentarse de inmediato en la comisaría. El corazón de Marcos comenzó a latir con fuerza. Un mal presentimiento lo invadió de golpe. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué he hecho? Está acusado de un delito muy grave: negligencia infantil y maltrato. ¿Qué? El grito se le escapó del pecho como un puñetazo. Eso es completamente falso. Es imposible. La voz del inspector se mantuvo impasible. Se ha presentado una denuncia formal que alega que usted mantiene al menor en condiciones inhumanas e inseguras. Marcos sintió que se le cerraba la garganta. ¿Quién?
¿Quién se atrevió a denunciarme con esa mentira? El denunciante ha solicitado mantener el anonimato por razones de seguridad. En menos de una hora, Valentina llegó a la comisaría, visiblemente alterada, con el rostro descompuesto por la preocupación. Encontró a Marcos encogido en una esquina de la sala de espera, sollozando como un niño perdido. No entiendo nada de esto, logró decir entre lágrimas. Lucas está bien, está seguro, come bien, duerme bien, es feliz. Conmigo. Valentina se arrodilló a su lado y lo abrazó con fuerza. Lo sé, le susurró al oído. Sé que eres el padre más entregado que he conocido en mi vida. Pero el inspector Fernández no se dejó conmover. Su voz era tan firme como un muro. Señora Ruiz, comprendo que tenga un vínculo emocional con la situación, pero la ley es clara. Mientras se investiguen los hechos, el menor debe ser trasladado a custodia estatal. Marcos se puso de pie de un salto, con la voz desgarrada por el dolor. No pueden quitármelo. Es lo único que tengo, es mi hijo. Valentina intervino con desesperación, pero manteniendo el control. Entonces déjeme hacerme cargo temporalmente. Tengo la estabilidad económica, los recursos, los contactos. Cumplo con todos los requisitos legales. El inspector negó con la cabeza, implacable. Lo lamento, señora. Pero bajo el marco legal actual, no se permiten excepciones. Y así, ocurrió lo inevitable. Cuando los trabajadores sociales llegaron, el llanto de Lucas desgarró el alma de todos los presentes. Un grito puro, crudo, lleno de miedo. En cuanto los separaron de los brazos de su padre, el mundo de ambos se rompió. Marcos cayó al suelo como una marioneta sin hilos. Lucas, Lucas, papá está aquí. Estoy aquí. Valentina lo levantó con ternura, aunque ella también se desmoronaba por dentro. Lo recuperaremos, le prometió con la voz temblorosa pero firme. Te lo juro. Por la memoria de Miguel. Lo que ella aún no sabía era que, en otra parte de la ciudad, alguien celebraba su sufrimiento. Desde su despacho de cristal y mármol, Ricardo Ruiz sonreía con malicia mientras alzaba una copa de Dom Pérignon. Jaque mate, querida hermana. Sin perder tiempo, Valentina reunió un equipo legal de élite y contrató al abogado más respetado de todo Madrid. Estaba lista para librar una guerra judicial sin cuartel. Pero la batalla que tenía por delante sería más dura de lo que imaginaba. Las acusaciones contra Marcos estaban armadas con una precisión alarmante. Era una trampa diseñada por alguien que sabía exactamente cómo destruir a un hombre desde la sombra. Fotografías de Lucas llorando, cuidadosamente escenificadas para parecer abuso, testimonios anónimos de supuestos vecinos, todos llenos de acusaciones falsas, informes médicos que detallaban malnutrición y descuido, claramente falsificados, pero increíblemente convincentes. Era una muralla de mentiras. Y detrás de ella, como un titiritero en la oscuridad, estaba Ricardo, armado con dinero, manipulación y un motivo personal. Todo este complot fue ideado por alguien con mucho poder e influencia, analizó el abogado Moreno con voz grave y medida. Pero sacar a la luz la verdad y reunir pruebas irrefutables será una tarea titánica. El rostro de Valentina se endureció. Su voz, apenas un susurro, se volvió tan gélida como el acero. Ricardo, pronunció con una convicción inquebrantable. Mi propio hermano. Fue él. No tengo la menor duda. Esa misma noche, movida por una mezcla explosiva de ira y determinación, Valentina se convirtió en su propia investigadora. Disfrazada y en silencio, se ocultó fuera del imponente edificio de cristal donde trabajaba su hermano. Las horas pasaban lentamente bajo el manto de la noche. A las 11 en punto, sus sospechas se confirmaron. Vio a Ricardo salir sigilosamente por una puerta lateral, con un sobregrueso repleto de billetes. Con sumo cuidado, lo siguió por las calles oscuras de Madrid, entre callejones y fachadas cerradas, hasta llegar a un bar decadente en las afueras de la ciudad. Desde las sombras, observó cómo Ricardo saludaba a un hombre de aspecto turbio. «Excelente trabajo, Fernández», dijo Ricardo en voz baja mientras le entregaba el sobre.
Estas fotos son impecables. Nadie va a dudar que ese niño está siendo maltratado. El otro hombre asintió. ¿Y los testigos falsos? Todos bien pagados, respondió Ricardo con orgullo gélido. Cada uno sabe exactamente qué decir. Sus versiones coinciden. El dinero asegura su lealtad. Las manos de Valentina temblaban, pero sostuvo firme su teléfono, grabando cada palabra como si su vida dependiera de ello. Su corazón retumbaba con fuerza, pero la rabia ardía más fuerte que el miedo. A la mañana siguiente, Valentina irrumpió en la oficina de Ricardo, no sola, sino escoltada por 2 agentes de la Guardia Civil. Uno de los oficiales se adelantó y mostró su placa. Ricardo Ruiz queda formalmente detenido por difamación, corrupción, falsificación de documentos oficiales y conspiración criminal, anunció con voz autoritaria. El rostro de Ricardo se tornó blanco como el papel. Parecía ver a un fantasma. Valentina, espera. Podemos hablarlo como adultos. Seamos civilizados. Pero la mirada de Valentina era filosa como una cuchilla. Su expresión era inexpresiva, pero cargada de juicio. Arruinaste la vida de un hombre inocente. Separaste a un padre de su hijo. Y todo. Por dinero, dijo, con la voz temblorosa, no por miedo, sino por una furia contenida. No eres mi hermano, eres un monstruo sin alma. Ricardo escupió con desprecio. Solo fueron negocios. Además, Lucas ni siquiera es tu hijo real. Valentina lo miró con un desprecio tan absoluto que congelaría el aire. Tienes razón, dijo con frialdad. No nació de mí, pero será mi hijo, legalmente, oficialmente. Y para siempre. Mientras los oficiales se lo llevaban esposado, Valentina no perdió un segundo en contemplar su caída. Tenía cosas más urgentes que hacer. Corrió al centro de acogida donde Lucas había sido internado. Solo imaginar lo que encontraría la destrozaba por dentro. Y allí estaba, Lucas, llorando desconsoladamente en una cuna demasiado grande para su pequeño cuerpo. Sus ojos estaban hinchados, sus mejillas pálidas. Había perdido peso, se negaba a comer y no había dormido bien desde que lo separaron. Valentina lo tomó con ternura en brazos, apretándolo contra su pecho. Mi amor, susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. Papá Marcos ya viene. Mamá ya está aquí. El bebé dejó de llorar casi de inmediato, como si algo en su voz le dijera que estaba a salvo. Como si hubiera reconocido el amor verdadero. 6 meses después, la sala del Tribunal Superior de Madrid estaba llena de un silencio expectante. Estaban a punto de escuchar un fallo que restauraría la fe en la justicia. El juez se ajustó las gafas y habló con solemne autoridad. Tras revisar la abrumadora e incuestionable evidencia que demuestra la inocencia del señor Marcos Blanco, declaró con voz firme: este tribunal ordena la devolución inmediata e incondicional del menor a su padre biológico. Marcos ya no pudo contenerse. Rompió en un llanto incontenible, no de dolor, sino de una alegría tan pura que dolía. Lucas, papá está aquí, mi vida. Ya estoy aquí. El bebé, que ahora tenía 9 meses, soltó una risa dulce como música celestial y estiró sus bracitos hacia su padre, como si nunca se hubieran separado. El juez no había terminado. Se volvió hacia Valentina y le ofreció una sonrisa cálida. Además, continuó, este tribunal aprueba formalmente la solicitud de adopción presentada por la señora Valentina Ruiz. Valentina abrió los labios, sin poder creer lo que oía. Su respiración se entrecortó. ¿Eso significa? El juez asintió con ternura en la mirada. Sí, significa que, desde hoy, Lucas tendrá oficialmente 2 padres que lo aman más que a sus propias vidas. Un año después, en los jardines floridos de la espectacular villa de Valentina en Marbella, el sol bañaba la escena con una luz dorada durante la que sería recordada como la boda más conmovedora de toda la Costa del Sol. Familiares, amigos, colegas e incluso desconocidos presenciaban el evento con sonrisas llenas de lágrimas. Valentina y Marcos no solo se casaban, se unían en una historia tejida con dolor, redención y amor verdadero. Habían criado juntos a Lucas. Y en el camino,
Descubrieron el amor más profundo que jamás imaginaron encontrar. ¿Prometes amar a este niño como si hubiera salido de tus entrañas?, preguntó el sacerdote, mirando a Valentina. Ella sostenía la mano diminuta de Lucas, y sus ojos brillaban con lágrimas de dicha. «Lo prometo», respondió con voz entrecortada. «Lo juro en honor a Miguel, que sé que nos observa desde el cielo». ¿Y qué fue quien nos unió? Lucas, ahora un pequeño de 1 año y medio, correteaba entre los invitados con un trajecito, riendo, persiguiendo mariposas y repitiendo feliz: «Mamá, papá», con la luz de la inocencia en cada sílaba. Había dado sus primeros pasos en ese mismo jardín. Y ahora, corría sobre el césped como símbolo viviente de las segundas oportunidades. Esa noche, en la terraza con vista al Mediterráneo y bajo un cielo lleno de estrellas, Marcos abrazó a Valentina. Por un momento, guardaron silencio, uno lleno de gratitud y paz. Entonces, él la miró a los ojos y le preguntó con ternura: «¿De verdad crees que Miguel es nuestro ángel guardián?». Claro, aquí tienes la traducción al español completamente adaptada y con un tono igualmente emotivo y expansivo. ¿Crees que es nuestro ángel de la guarda?, preguntó Marcos, con una ternura asombrada en su voz. «No tengo la menor duda», susurró Valentina, alzando la mirada hacia las estrellas. «Él nos unió, a través del dolor, a través de nuestras cicatrices, para que pudiéramos construir algo hermoso después de tanta oscuridad». Una sonrisa suave asomó en sus labios. «Y pensar que todo comenzó la noche en que me pediste las sobras de mi plato». Soltó una risa teñida de nostalgia. «Y ahora míranos, viviendo una vida que alguna vez creímos imposible incluso de imaginar». A pocos pasos de ellos, el pequeño Lucas dormía plácidamente en su cuna dorada, envuelto en una luz cálida y serena, rodeado del amor incondicional de dos almas que el destino había entrelazado para sanar mutuamente sus heridas. Mientras tanto, Ricardo cumplía el resto de su condena de 5 años tras frías rejas de acero. Pero el verdadero precio de sus actos no se medía en años de prisión, sino en lo que perdió para siempre: el amor de una familia, el lazo más sagrado que puede tener un ser humano. Al final, el amor venció a la ambición egoísta. La compasión silenció la crueldad. Y desde las cenizas de la desesperanza, la esperanza volvió a florecer. Y allá arriba, en algún rincón del firmamento, un niño de 3 años llamado Miguel, que había partido demasiado pronto, sonreía con alegría y paz. Porque había logrado algo extraordinario desde el más allá. Unió 3 corazones rotos. Y los convirtió en una sola familia, fuerte, indivisible y eterna. Si esta historia tocó tu corazón, si crees que cada niño merece amor incondicional, y que todo padre que lucha merece una nueva oportunidad para ser feliz, deja un corazón abajo. Llenemos este espacio de amor que trascienda las pantallas.